Nos pregunta el licenciado Carlos Rivas que para los casos donde existió suspensión de contrato de trabajo por el tema de la pandemia y aún no se ha regularizado el sueldo, ¿qué base se debe tomar para el cálculo de aguinaldo? ¿El salario de suspensión, que fue un salario reducido, o el salario contratado? Esto para efectos de pago y de impuestos sobre la renta. La pregunta es bien interesante, ¿verdad? Bien interesante, la verdad que entiendo por la pregunta que él hace que en su empresa ha habido suspensión de contrato y que a pesar de eso, la empresa está dando una aportación a sus empleados, pues para apoyarlos en esta situación y no se queden sin ingresos, ¿verdad? Entendería que la aportación que les están dando no es bajo el concepto de salario, porque laboralmente el salario no se puede reducir si no conlleva toda una serie de cambios como la indemnización y todo eso, ¿verdad? Entonces, por lo que plantea, entiendo ahí que los contratos sí están suspendidos y que la empresa sí está apoyando a sus empleados mediante alguna aportación, pues que de seguro la están registrando como una bonificación o como algo, ¿verdad? Entonces, hoy viene el tema de aguinaldos. Ya es un tema laboral, ¿verdad? Si estoy suspendido, ¿estoy obligado a dar aguinaldo? Esa es una pregunta que deberíamos de ver con abogados laboristas, pero supongamos que la empresa lo quiere dar, que quiere dar el aguinaldo. Nos deberíamos de referir al artículo 29. Yo tengo mis dudas ahí, viéndolo fiscalmente. Oye, por mí, primero yo que los den, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso, pero si vamos al artículo 29, numeral 2, aquí está la ley de impuestos sobre la renta, solo a traerlo como ya lo habíamos estado buscando. Fíjense lo que dice acá. Y es como un riesgo, yo no quiero decir que no se dé, es un riesgo que deberíamos de dejar ahí latente, no digo que así va a ser, pero primero, indagar con su abogado laborista si el hecho de estar suspendidos los contratos y dar una prestación como aguinaldo no traerá consigo posteriormente alguna consecuencia por el lado del Ministerio de Trabajo. Esa es una. Y lo otro por el lado de impuestos sobre la renta, ¿verdad? ¿Qué dice? Son deducibles, artículo 29, numeral 2. Las cantidades pagadas a título de salarios son deducibles. Sueldos, sobresueldos, dietas, honorarios, comisiones, aguinaldos, gratificaciones y otras remuneraciones o compensaciones por los servicios prestados directamente. Fíjense, tal vez ahí si ayudan con los micrófonos. No me pongas dos. Ayúdame con los micrófonos que los tienen encendidos. Y otras remuneraciones o compensaciones por los servicios prestados directamente en la producción de la renta grabada. Ahí estamos. Esta es una palabra, una frase clave. Si los empleados han estado suspendidos, ¿cómo ese gasto, ese aguinaldo que vamos a pagar, ha contribuido directamente a la producción de la renta grabada? No, recordemos que quien nos va a llegar a auditar de parte de la administración tributaria, no quiero poner en contra, pero no son nuestros amigos. O sea, no van a llegar a decirnos, mira qué bien, te felicito porque le hiciste frente y has pagado aguinaldos. No van a llegar a sacar esto. Compruébeme cómo todos estos empleados que estuvieron suspendidos contribuyeron directamente en la producción de la renta grabada. O sea, yo aquí le veo un riesgo de posible objeción. Yo no quiero decir que así va a ser, pero veamos que tal como establecíamos en los artículos anteriores, los primeros, el artículo 206 y el artículo 28, se habla de todas las formalidades, ¿verdad? Se habla de la renta imponible y todo lo demás. Entonces, yo solo advertiría eso. Ya vino ayer. Por favor, si me ayudan con los micrófonos, tengo ahí a alguien con el micrófono encendido. Esto advertiría, licenciado. Evaluemos, veamos, o tal vez existe otra figura, ¿verdad? Que se pueda dar una prestación que no lleve a este riesgo, ¿verdad? Ahora,
si laboralmente se decide, pues que no hay ningún problema y jugarse de riesgo tributario, pues ya cada empresa, cada cliente evalúa su grado de exposición fiscal. Pero yo solo advertiría esto ante esta pregunta, ¿verdad? No quiere decir que no, ¿verdad? O sea, yo de acuerdísimo, démoslo, ¿verdad? Solo que como administración deben de saber administrar su riesgo y consultar con su asesor y tener pues otra opinión y ver de qué manera esto se podría documentar de una mejor forma, ¿verdad? Que mitigue un poquito el riesgo. Pero para mí esto es bien clave, ¿verdad? Que todo esto que se pague, sueldo sobre sueldo, honorarios, dietas, comisiones, aguinaldo, dice por lo prestado directamente, hayan impactado, ¿verdad? En la producción de la renta grabada. Y luego lo que platicaba anteriormente, toda vez que se hayan realizado y enterado las correspondientes retenciones de seguridad social, previsionales y de impuestos sobre la renta, cuando se encuentren a ello conforme a las leyes respectivas. Que esto aunado a lo que hablábamos al caso, a la consulta anterior sobre el tema de honorarios, ¿verdad? Así es que eso es lo que podría compartirles, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Sigamos con la siguiente. Gastos de viaje. Oh, este es un tema bien interesante, los gastos de viaje, los viáticos. Y hay figuras, ¿verdad? Por ahí donde contratan a un empleado y le pagan $500 de sueldo más 500 de gastos de viaje, ¿verdad? Y el empleado ni se mueve de su escritorio. Entonces, vamos a evaluar aquí los riesgos que pueden haber, la forma de documentarlo y, bueno, les planteo el caso para que platiquemos sobre esto. Esta es la compañía de Energía del Norte, cuenta con la siguiente tarifa de viáticos para el oriente de la República, o sea, de Río Lempa para allá. Alimentación, $30 diarios. Hotel, hasta $50 diarios. ¿Cómo se paga esto? Estos valores se computan según la programación de trabajo autorizada por el gerente y se deposita el dinero a cuenta bancaria del empleado. O sea, previamente él hace su plan de viaje, el gerente lo aprueba, pasa a recursos humanos y recursos humanos hace la transferencia, porque los gastos de viaje se deben de dar por anticipado, ¿verdad? El empleado no debe estar financiando esto. Este empleado lo que hace es que firma un recibo por el dinero que le han entregado y en la contabilidad pues se registran estas sumas directamente a gasto. ¿Cómo se justifica? Pues con el reporte de trabajo efectuado y autorizado por el gerente a cargo. Esta misma tabla, o sea, $30 y 50, aplica para pagar viáticos a los consultores. Bien interesante esto porque es un gasto pues, que generalmente estamos incurriendo. Hay una preguntita ahí. Agradeceré mi ayuda con la preguntita para ver cómo andamos y luego pues qué es lo que pensamos y luego analizamos el caso. La pregunta es, en este caso que está viendo, ¿considera usted suficiente y apropiada para efectos fiscales la documentación con la que esta empresa documenta o ampara los viáticos? ¿Sí o no? O sea, en temas fiscales es así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es suficiente? ¿Así lo hace en su empresa? ¿Sí o no?
Bueno, excelente. Tenemos la respuesta. Un 26% dice que sí, que está bien. Y otro 75% dice que no le parece, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre este tema para que, pues, veamos y vayamos aclarando ciertas dudas según lo que la ley establece. Perfecto. Quiero ver si ya... Perfecto. Bueno, lo relativo a los viáticos, gastos de viaje, todo eso está contenido en el artículo 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 29, numeral 3 también, en el artículo 28 del reglamento y en el artículo 107 y 119 del Código Tributario. Entonces veamos qué es lo que dice el artículo 3 y 29 de la Ley de Impuestos sobre la Renta sobre esto. Perdón que se me escapó esto. Ok. El artículo 3, el título del artículo 3 es productos o utilidades excluidos del concepto de renta. Quiere decir que no son ingresos para quien lo recibe, ¿verdad? Dice que no constituye renta para efectos de esta ley los valores recibidos por el trabajador, ya sea en dinero o en especie, del patrono, en concepto de viáticos para transporte, alimentación y estadía en una cuantía razonable. Herramientas de trabajo, uniformes, equipos de oficina, siempre que las actividades que se destinen dichos valores o bienes sean necesarios para la producción de la renta del patrono o para la conservación de la fuente de dichas rentas. Asimismo, los valores o bienes recibidos por los trabajadores en los conceptos y cuantías antes referidos no constituyen renta para estos cuando los patronos sean sujetos excluidos de conformidad a lo establecido en el artículo 6. Muy bien. Entonces aquí está dando ya un par de elementos que dice, mire, para el empleado esto no constituye renta. Para el trabajador, entonces ya vamos viendo, el trabajador, cuando se refiere al trabajador, se está refiriendo a viático que le entregamos a los empleados con dependencia laboral, ¿verdad? Luego, ¿qué otra cosa establece aquí? Que estos viáticos sean en una cuantía razonable. ¿Cuánto es eso? Esta tabla de viáticos que tiene la empresa, $30 para alimentación y 50 para hotel, ¿es razonable? Ustedes podrán estar diciendo, que yo cuando voy a San Miguel, a mí me dan $7 para comer, me mandan en bus y tengo que buscar allá donde una amiga o amigo, como donde me quedo, o me dan para un hotelito chiquitito. Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo poder establecer que esto es una cuantía razonable para evitar este tipo de cuestionamientos que se dan, ¿verdad? Porque recordemos que esto va a ser realizado por un auditor externo, fiscal, ¿verdad? O Ministerio de Hacienda u otro fiscalizador que podría cuestionar y decir, bueno, me parece mucho, $30, si yo como con 5 al día, $30 ya me parece que es demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en este caso? En este caso, pues, lo primero es que los viáticos son para con dependencia laboral, para que efectúen su trabajo de una manera eficiente, ¿verdad? Luego, que sea en una cuantía razonable. Entonces, esta parte de razonabilidad se debe documentar en una política de viáticos debidamente autorizada por la administración.
donde va a estar la tabla de viáticos. Y ahí va a decir todo, de incluso cómo se va a liquidar, si va a Oriente la tabla es tanto, si va a San Miguel la tabla es tanto, si va después de San Salvador la tabla es tanto, en fin, porque la tabla no va a ser igual para cada destino. Entonces, incluso en San Salvador, ¿verdad? Si usted va a visitar a un cliente que está en Santa Tecla, pues el transporte será X, ¿verdad? Entonces, de una vez queda definido esta tabla de viáticos, esta política de viáticos por la administración, pues autorizada por el ente correspondiente, si es junta directiva, gerente general, si tiene esas facultades, administrador único, quien fuere, un ente con autoridad, con autoridad para autorizar este tipo de operaciones. Entonces, ahí tenemos dos cosas, ¿verdad? En el caso, pues obviamente estamos hablando de que son empleados, ¿verdad? Y habla, ¿verdad? Que tienen ellos, ¿verdad? Una tabla y política de viáticos. Entonces, podríamos decir que estamos hablando de empleados a los cuales se les paga sobre una política autorizada. Entonces, ahí podríamos decir que la razonabilidad podría estar como documentada. Lo que llama la atención es que esta misma política se usa para pagar viáticos a los consultores. Entonces, lo que hay que ver, está bien, ¿verdad? Que se les pague un viático. Lo que hay que evaluar es cómo esto se documenta. Si los consultores presentan una liquidación de viáticos o presentan una factura complementaria por gastos, como establece la ley de IVA en la parte de las adiciones a la base imponible, ¿verdad? La tabla, pues está bien que el consultor se adecue a su tabla, a la tabla de su cliente, pero lo que hay que evaluar es la documentación. Luego establece el artículo 29 en el numeral 3. Por un lado ya vimos que cumple con ese tema, podríamos decir que se puede considerar que no constituye renta para el empleado y este gasto es deducible para la empresa. Veamos qué dice ahí el artículo 29 de la ley en el numeral 3. Artículo 29, numeral 3. El artículo 29 pues se refiere a los gastos deducibles, ¿verdad? ¿Qué dice? Son deducibles los gastos de viaje al exterior y viáticos al interior. Y nos vamos a ir, bueno, leamos esta parte. Dice que son deducibles los costos de los pasajes más el valor de los impuestos, derechos portuarios, etc. En el segundo inciso, la deducción a que se refiere este numeral únicamente es procedente cuando el viajero sea el contribuyente, su representante legal o empleado del contribuyente, cuyo vínculo de dependencia laboral en la actividad propia del negocio pueda ser comprobado. Los gastos de viaje son deducibles, pero siempre y cuando sean empleados, representantes legales o el propio contribuyente. En el tercer inciso, indica que son deducibles. También son deducibles los pagos efectuados en concepto de viáticos en los términos y bajo los alcances previstos en el artículo 3, numeral 1 de la ley, por viajes dentro del territorio nacional de la República. Entonces nos manda de regreso al artículo 3, donde dice que sí son deducibles, ¿verdad? Ahora, es bien importante acá retomar esto, ¿verdad? ¿Qué dice el segundo inciso del artículo 3? Aquí en el mismo artículo 3, aunque debería haberse tratado en el artículo 29 porque está hablando de gastos, pero el artículo 3 dice, los valores efectuados, los gastos efectuados por el contribuyente en los conceptos referidos en el inciso anterior, o sea, transporte, alimentación, estadía, con los valores o bienes consignados al trabajador, deberán estar respaldados con los documentos que establecen los artículos 107 o 119 del Código Tributario según sea el caso y comprobarse que sirvieron para cumplir con sus obligaciones laborales. Importante este inciso, ¿verdad?
Es importantísimo. Ya vimos que el artículo 29 nos remite nuevamente a ese artículo. Dice, sí, estos gastos son deducibles, siempre y cuando cumpla con lo que dice el artículo 3. Y en cuanto al artículo 3, ya vimos dos cosas. Cuantía razonable, que sean pagados para empleados con dependencia laboral. Y ahora dice que sirvieron para cumplir con sus obligaciones laborales. Entonces, aquí es donde se pone en riesgo aquellas compensaciones que el empleador otorga a sus empleados divididas. Lo contrato por $1,000. A usted le pago 800 como salario y 200 como viático. Es salario. Es una forma de disfrazar el viático. El salario, perdón, es el viático. Es un artificio, pero que tiene su riesgo, que puede ser objetada su deducibilidad si no se prueba que sirvieron para cumplir con sus obligaciones laborales. Y entra ahora un nuevo elemento. ¿Cómo voy a documentar? Entonces, todos los que dijeron que no estaban conformes con esa documentación, que según el caso se plantea acá, están en la razón. Porque dice, mire, que se va a documentar con los documentos que establece el Código Tributario. Artículo 107 o 119. ¿Qué dice ahí? Factura, comprobante de crédito fiscal, factura. O el 119, ahora la factura de sujeto excluido. Con eso se debe de documentar. En el caso de empresas, no admite tiquete de caja, ¿verdad? Por favor, no lleven tiquete de caja. Pidan factura a nombre de la empresa. Porque un tiquete de caja no cumple con la condición de tener el nombre de la entidad, ¿verdad? Entonces, fíjense acá. Y ya estamos entrando en varios problemas, ¿verdad? En varios problemas. Lo primero acá es cómo se computa. Ya sabemos que son empleados con dependencia laboral, sabemos que es para trabajo, pero ¿cómo lo documentan? Con un recibo y con el informe de el trabajador. Entonces, sí se comprobó tres cosas: cuantía razonable, que es empleado, que sirvió para trabajo. La cuarta, la documentación no es la idónea. Por esa condición, este gasto puede ser objetado. No lo dudo, sería objetado así de primas a primeras. Sería objetado su deducibilidad. Entonces aquí ya entramos en la práctica. Pero mire, si yo voy y me quedé trabajando hasta noche, voy hasta Soyapango, o voy hasta Cucatancingo y el cliente me autoriza taxi, pero yo me voy en Uber. Y Uber me da un documento que cumpla con los requisitos del 119. No me da nada. Sí me llega a la aplicación, ¿verdad? Que efectivamente me dio un servicio, que me recogió un fulanito, que me llevó en la ruta tal y que me cobró $2.80. Ese documento es idóneo. Estrictamente hablando, como lo establece la ley de renta, no. Entonces, aquí vamos a la practicidad. Pero la ley no se hizo pensando en la practicidad. Es que no es práctico. Yo estoy allá en un cantoncito de Jutepeque y allá como voy a pedir una factura de sujeto excluido, cómo voy a andar ahí mi talonario y que la señora le pido el DUI, se va a enojar, ¿verdad? Que me puede salir corriendo ahí, me van a, bueno, no sé, todos los inconvenientes que puedan haber para la practicidad de esto. No es práctico, pero estemos conscientes que si no estamos documentando tal como establece la ley, ahí estamos corriendo un riesgo. Y muchas veces cuando nosotros como auditores o asesores cuestionamos o aconsejamos sobre este tema, pues nos sacan en cara eso. ¿Y cómo quiere que yo consiga tal formulario? ¿Cómo quiere que pida factura? ¿Cómo quiere? En fin, pero no es que nosotros queramos, es lo que la ley establece.
Por tanto, bien, esto es importantísimo, que estemos conscientes que todos aquellos gastos de viaje, de viáticos al interior que no están documentados con lo que establece la ley, pueden ser objetados como deducibles, ¿verdad? Estamos bien claros de eso, ¿verdad? Así es que, pero como les comento nuevamente, el tema es la practicidad, ¿verdad? Y hoy hay muchos servicios que estamos recibiendo que no nos están entregando documentación idónea como lo establece la ley. Contablemente no hay problema, porque contablemente son otros criterios los que aplicamos, ¿verdad? Son otros criterios y ese documento de Uber, por decir un nombre, es suficiente, pues yo comprobé que se gastó, él es un empleado, efectivamente se quedó trabajando hasta las 10 de la noche y lo llevaron hasta su casa. No hay ningún problema. Contablemente, fiscalmente, hay otras condiciones, que es la formalidad de la documentación. Como les digo, están establecidas ahí en el artículo 107, 119, artículo 3 de Código Tributario, perdón, 3 y 29 de la Ley de Renta. Y tenemos una cita al artículo 28 del reglamento, que ese se lo voy a leer porque no lo tengo en pantalla. El reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el artículo 28, dice así: ingresos excluidos del concepto de renta. Conforme la numeral 1 del artículo 3 de la ley, no constituyen renta obtenida aquellos valores que representen cantidades de dinero en efectivo o en especie, que el patrono o empleador entrega a sus trabajadores para que estos desempeñen mejor su trabajo y que su obtención no significa un beneficio directo para el trabajador, ni satisfacción de sus propias necesidades estrictamente particulares, ni un incremento de su patrimonio, tales como viático para transporte y alimentación y estadía en una cuantía razonable en el trabajo, equipo de oficina entregado y cualquier otro valor o de igual significado que le permitan al trabajador desempeñar mejor su trabajo. Y el último inciso dice: corresponde al patrono establecer mediante documentos y registros respectivos que tales dineros fueron empleados para el desempeño de las labores encomendadas al trabajador. Entonces aquí ya nos tira la pelota en el sentido de cómo lo vamos a documentar, que hay un reporte de trabajo, hay un informe, en fin, todo lo que se requiera para documentar esto. Más lo que establece ya la ley de renta, el código tributario, que no coge más análisis, pero como vemos, los incumplimientos y las deficiencias que vemos ya es en la práctica, en la practicidad de la aplicación, de obtener el documento. Ante eso, siempre la sugerencia es evalúe su grado de exposición fiscal, evalúe el costo-beneficio y después de esa evaluación diga, ok, me quedo con el recibo de Uber o cambio a otro medio que me da un documento porque el impacto tributario es fuerte. Así es que este sería lo que podríamos aportar en este caso. Si hubieran preguntas, pues con mucho gusto pudiéramos Sí, evacuarlas. sí, tenemos dos consultas. Nos consulta la licenciada Irma Rosales si las instituciones públicas y autónomas deben documentar también estos viáticos, ya que dice que ellos no aplican para renta y por eso no declaran y están amparados por el Reglamento General de Viáticos. Entonces quiere saber si están o no obligados a documentar. También nos consulta el licenciado Jorge Asensio si los gastos por compra de uniformes para empleados son deducibles de IVA. Ok, bueno, en cuanto al primero, es bien importante la pregunta que hace porque aquí estamos hablando de deducibilidad del gasto, los requisitos que se deben de cumplir para que este gasto sea admitido como deducible. Si su compañía o su entidad está exenta de impuestos, obviamente esto no tiene mayor relevancia, ¿verdad? No le aplicaría sí podemos, ¿verdad?, documentar con otro tipo de documento, porque la sanción aquí es que es una sanción relativa a la deducibilidad del gasto. Ahí sí que no hay mayor problema en cuanto a la documentación.
Luego la consulta sobre el IVA, la compra de uniformes, ¿verdad? Bueno, la verdad que los uniformes están contenidos acá, como lo vimos en la ley de renta también, en la parte de prestaciones al personal para el desempeño de sus funciones. Es una herramienta de trabajo, ¿verdad? El uniforme, así como si usted necesita unas botas especiales, digamos que eso es deducible. Entonces no entra, para mí no entra en el concepto de ropa, ¿verdad? Porque para efectos de IVA, si compramos ropa de vestir y todo eso, eso es no, obviamente es, la ropa, si yo compro un traje, ¿verdad? Y lo quiero deducir acá en la oficina, no es deducible. Pero en este caso, aun cuando se trata de ropa, en la práctica estamos hablando de una herramienta de trabajo. En mi caso, pues yo como asesor o auditor, yo le admitiría esa deducción bajo ese concepto, ¿verdad? De que no es ropa, sino que es una herramienta de trabajo que le está proporcionando a los empleados. Pero, nuevamente, este tema fiscal es de criterio y tratar de adivinar qué es lo que la administración tributaria está pensando a veces es difícil. No he conocido un caso en lo personal de que la administración tributaria haya objetado la deducibilidad de uniformes en cuanto a ello. No lo he conocido, esto no quiere decir que no exista, ¿verdad? Pero en mi caso, pues como aquí lo que estamos hablando son de criterios y los criterios que estamos compartiendo son los criterios que aplicamos como Roosevelt por El Salvador, nosotros lo evaluaríamos de esa manera, ¿verdad? Siempre advirtiendo de que la administración tributaria podría ser de un criterio diferente. No sé si habrá otra pregunta. Sí, tenemos una consulta del licenciado Oscar Aquino. Pregunta que cuando el viaje es al exterior y las compras de boletos son en línea por cuenta del empleado, no existen facturas y mucho menos créditos fiscales. ¿Cuál es la forma adecuada de proceder? Ok, ya en los gastos de viaje, el mismo artículo 3 y 29 establece los gastos de viaje al exterior, ya habla, ¿verdad? De esa documentación. Dice, esto es lo que no constituye renta para los empleados y en el artículo 29, siempre el numeral 3, dice los costos de pasaje, más el valor de los impuestos y derechos portuarios correspondientes pagados por el patrono, así como los gastos de alimentación, hospedaje, documentación estrictamente vinculados y hospedaje comprobable documentalmente estrictamente vinculados con viajes realizados en actividades propias del negocio. Aquí entendemos que este tipo de documentación, por ser documentación muchas veces del exterior, generalmente del exterior, sí es admitida porque la documentación del exterior pues responde a las disposiciones tributarias del exterior. Así que usted puede traer una factura en un recibo, en un papel, ¿verdad? Del hotel, siempre y cuando esté a nombre de la empresa, pues, ¿verdad? En el caso de los gastos de viaje, como tiquetes de avión, usualmente no aparece el nombre de la empresa, pero sí aparece el nombre del viajero, que debe comprobarse que es un empleado, ¿verdad? En mi experiencia, los gastos de viaje al exterior no hemos tenido objeción, conocimiento de la administración tributaria que objete un gasto de viaje por la documentación. Si lo objeta por si el empleador no pudo comprobar de que ese gasto de viaje era necesario para el negocio, ¿verdad? Sino que coincidió con que en Semana Santa se fue de viaje a Cancún. Y ya que fue allá a una feria, pues debe traer algo, un informe o algo, una invitación, ¿verdad? Pero es bien difícil más que todo cuando los gastos de viaje coinciden, ¿verdad? Con periodo festivo. Así es que en este caso yo no le veo mayor problema a la documentación de gastos de viaje al exterior, ¿verdad? Eso no hay forma a menos que la adquisición sea local, ¿verdad? Usted le compró a una agencia de viaje local, pues entonces sí le van a dar un documento local. Pero si lo compró en línea, no, ¿verdad? Lo que va a tener ahí es los tiquetes, ¿verdad? Que incluso ya eso viene electrónico y
pues imprímalo para dejarlo a evidencia acá en la contabilidad. Yo ahí no le vería también mayor riesgo, ¿verdad? Pero no sé si habrá otra consulta. Sí, nos consulta el licenciado Darío Bernal que si los documentos o facturas están a nombre del empleado, si se liquidarían, perdón, y se liquidan con reembolso, siempre se deducen. Vaya, acá lo importante es que si estamos hablando de documentos locales, ¿verdad? Locales. O en gastos de viaje del exterior. Si es en gastos de viaje del exterior, generalmente lo que vamos a tener, si son gastos de hotel, pues a menos que uno lo pida, le pueden poner el nombre de la empresa. Si no, le ponen el nombre del huésped. Pero pueden poner Luis Cornejo, Cornejo y Umaña o Roosevelt Bedford. No, en este caso debería ser Cornejo y Umaña. Entonces, en ese caso sí. Pero en las compras locales, por ejemplo, compramos gasolina, compramos alimentación. En las compras locales, todas las facturas, la documentación que se obtenga debe ser a nombre de la entidad, a nombre de la empresa. O sea, fuimos a comer a un restaurante a la hora del almuerzo, que andábamos de viaje en San Miguel, por decir algo. A la hora de pedir la factura, por favor, factura a nombre de la empresa, no a nombre del empleado, a nombre de la empresa. Corre el riesgo de que en este caso el reintegro, pues ese gasto sea objetado como deducible por no estar a nombre de la empresa, aun cuando esté amparado con un documento de liquidación, ¿verdad? Pero recordemos que el recibo o documento de liquidación está sustentado con todas las facturitas, ¿verdad? Que hemos recogido por los gastos.